nuevamente continuar con ustedes. Y vamos a continuar con el Salmo 71, que quedábamos la semana pasada. Iniciamos la semana pasada bajo el título Viejo pero fuerte en la fe. Es un salmo muy interesante, muy particular. Voy a leerlo nuevamente para que lo tengamos en mente. El Salmo 71, oración de un anciano. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mantenimiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Ya hemos dicho, hermanos, anteriormente que vamos a ver este salmo en dos partes. La primera parte del verso 1 al 13, bajo el título Dios, nuestro refugio en la vejez. Y la segunda parte a partir del versículo 14 al versículo 24, con el título Aumento de la esperanza y la alabanza. Iniciábamos la semana pasada, avanzamos en algunos de estos textos, miramos cómo el salmista comienza a evidenciar su confianza en el Señor, de que sería Él quien liberaría al pueblo, y descansa en esa verdad. Versículo 4 al 6 mirábamos cómo el salmista pone su confianza en el cuidado constante de Dios desde el vientre hasta su edad de vejez, cómo el Señor ha sido bueno para con él, cómo le ha cuidado desde las entrañas de su madre, ha protegido su vida y por eso resalta esa confianza. Dijimos también que del versículo 7 al 11 entra el salmista a mostrar un refugio fuerte a lo largo de esta vida, podemos decir larga, en el sentido de cómo él ya es un anciano,
quedábamos ahí. Versículo 7, empezamos a ver entonces lo que el salmista presenta como una queja. Y dice, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Ya nosotros sabemos, de lo que veíamos la semana pasada, recogemos cómo el salmista hace una compilación de este salmo, tomándose de varios elementos de la escritura, salmos y algunos otros textos, argumentando y mostrando cómo él constantemente permanecía en esa vida dedicada al estudio de la escritura, al conocimiento de la escritura, y que en razón de eso tenía una fortaleza especial en cuanto a lo que Dios había hecho. Y sabría entonces lo que Dios haría en adelante. El tiempo que ha transcurrido, no sé si nosotros nos hacemos esa reflexión personal, cada uno de ustedes piensa en cuánto tiempo lleva usted de nacido en el Señor. Podemos llevar de nacidos terrenalmente 40, 42, 50, 60, 80, pero en el Señor ¿cuánto tiempo llevamos? Puede que seamos muy niños o ya bastante recorridos o ancianos en la fe. El asunto acá es que el salmista nace en el contexto de la fe, es decir, él nace como ser humano sobre la tierra, pero nace rodeado, podríamos decir como un niño que nace en un hogar cristiano. Este es un niño que nace en el contexto de una sociedad, una nación cristiana. En razón de eso, o no cristiana, sino religiosa, en este caso judía. El asunto entonces hace que, aunque llega el momento donde él proclama su fe, declara su fe, pues ha tenido un contexto en el cual se ha venido desarrollando y ha sido instruido en esa fe. Recuerde que los niños en el Antiguo Testamento tenían un proceso de capacitación bastante dinámica, a través de catecismos, a través de formulaciones dogmáticas que ellos tenían que aprenderse, memorizar, recordar la escritura, aprender de memoria. Ellos no, como hoy día, contaban con un texto escrito personal al cual llevaban a cualquier parte como nosotros. Eso digamos que es bueno, pero también se ha convertido en un problema porque ha generado pereza mental. En estos días que estaba mirando un poco de la historia de Santo Tomás de Aquino, y curiosamente él quería ser un religioso desde niño y la familia se interponía. A la edad de 18 años, él se va a ir al seminario, al convento, que son conventos, universidad era convento, y mientras iba al convento a internarse como monje, al monasterio, su familia lo embosca, hace una emboscada y se lo lleva y lo secuestra, podemos decir así, lo secuestra para que no se vaya. Ellos querían que él estudiara jurisprudencia y él pues quería era estudiar teología. Lo llevan un año capturado, un año, lo capturan y lo encierran. Pues la ventaja fue que lo encerraron y con un texto bíblico, eso en el siglo XIII. Un año que duró encerrado, Santo Tomás de Aquino se aprendió la Biblia de memoria. Toda la Biblia de memoria se la aprendió. En un año encerrado. Ahí es cuando uno dice, la televisión ha hecho mucho daño. La tecnología ha hecho bastante daño. La mayor tecnología con la cual contaban las personas y los jóvenes en ese tiempo eran libros. Recuerde que lo que aparece es la imprenta en el siglo XVI. Y esa era la gran innovación. Lamentablemente hoy la innovación gira más hacia la idiotez que hacia un conocimiento. Y eso hace que este Tomás de Aquino pues tenga un recurso del cual se vale. Obviamente es un joven dotado especialmente con capacidades especiales, pero pues demuestra su trayectoria. En su trayectoria escribe más de 1000 libros. A una persona, un don a la iglesia. Eso es un don verdadero a la iglesia. Y lamentablemente, pues hoy
a la gente, como tiene tan a la mano una Biblia, en el celular la Biblia, ya ni siquiera la lee, que es una contradicción sumamente triste. Pero este escritor tenía ese contexto judío donde era necesario que él claramente fuera conocedor de la ley. Debía ser instruido en la ley, debía aprenderse el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo tenía que saber. Tenía que entender los 623 mandamientos de la Torá, ¿sí? Porque no son solamente los 10 mandamientos. A nosotros nos cuesta aprender los 10 mandamientos. Y a los niños, antes de los 7 años, tenía que aprenderse los 623 mandamientos. Y eso es nos deja en ridículo total esto, ¿sí? Porque un niño antes de los 7 años tenía que ya saber eso. Si yo le pregunto a usted cuál es el, no sé, 9º mandamiento, ¿sí ven? Entonces ahí es donde uno queda. Sí. Este salmista claramente tenía un conocimiento de la Escritura. Debido claramente a todas las adversidades, a todos los ataques, muchas personas se asombran del salmista. Se sorprendían de que un hombre que está a plenas luces, especialmente él que es tan comprometido con Dios, pudiera estar tan afligido, pudiera experimentar tal aflicción. Un hombre tan comprometido con Dios puede pasar por esta aflicción. Pero lo que nos muestra el salmista es que a pesar de todo esto, un hombre consagrado, con conocimiento, pase por aflicción, él seguía encontrando un refugio fuerte en Dios, en el mismo Dios que conocía. Cuando nosotros miramos esto, hay una declaración de Spurgeon que es muy pertinente y dice: el creyente es un acertijo, un enigma que desconcierta a los no espirituales. Es un monstruo en guerra con las delicias de la carne, que son el resumen de los demás hombres. Es un prodigio que no responde a los juicios de los impíos. Una maravilla contemplada, temida y poco a poco ridiculizada con desdén. Así describe el creyente Spurgeon. Es una persona que a los ojos de los hombres es muy desvalorada, pero que cuenta con unos recursos innumerables, que cuenta con un elemento supremamente valioso. Cristo, en su estado de humillación en la tierra, fue una señal en todas partes que fue contradicha, como claramente Simeón predice en Lucas 2:34. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Es decir, que la obra de Cristo iba a causar dos consecuencias totalmente contrarias, pero que a la hora de que Él anunciara su propósito, iba a haber una gran contradicción contra Él. Se iban a levantar muchos contra Él. Bueno, el salmista en este salmo que estamos mirando, que tiene un desarrollo llegando a la edad adulta, su vejez, el salmista dice, recordando: tú eres mi refugio fuerte. Ya ha pasado el tiempo. Él no dice tú fuiste o tú serás. Él dice tú eres en el presente, tú mi refugio fuerte. Y aquí podemos notar el efecto fundamental de la frase y tú en el versículo 7. Cuando desvía la atención de sí mismo y del enemigo que lo rodea y lo lleva
a escapar hacia la realidad en un lugar donde él no se oculta de la realidad ni escapa de la realidad, sino que se dirige hacia la verdad que él entiende en medio de esa realidad. Él no está negándose a los problemas. Él no está diciendo, declaro que los problemas no existen, anulo esta declaración, como los muchas veces llamados cristianos que creen que a través de su declaración positiva pueden llegar a cambiar los eventos reales. David no está haciendo eso. David reconoce su problema. David sabe que lo rodea una gran aflicción, pero ni trata de escapar ni se esconde de ella, sino que simplemente él reconoce: tú eres mi refugio. Yo estoy en medio de esta situación, yo estoy en medio de este problema, pero pues estoy seguro en ti. Por lo tanto, ¿cómo se evidencia esa realidad? Porque usted puede decir: ay, sí, yo también estoy como David, estoy viviendo una aflicción, estoy viviendo un momento difícil y yo sé que el Señor está conmigo. Pero cuando uno lo escucha quejándose, lamentándose, amargándose la vida y fragerándose y todo este asunto, pues pareciera que es una contradicción que usted esté diciendo que confía en el Señor cuando mantiene quejándose. ¿Por qué? Porque David dice: tengo todo esto a mi alrededor, pero mi boca será llena de tu alabanza. Es decir, la manera en que yo reacciono, la manera en que yo respondo a tal situación, no es de quejarme, no es de lamentarme, no es de maldecir, sino más bien de alabar el nombre del Señor. Pues claramente David ya ha llegado, o quien haya escrito el Salmo, ha llegado y ha transitado por mucho tiempo. Muchas experiencias ha tenido, muchas vivencias, para que él pueda llegar a ese momento y reconocer: Dios ha sido fiel durante toda mi historia, durante toda mi vida Dios ha permanecido como mi fuerte refugio. Y aquí el salmista estaba decidido a hablar alabanzas a Dios y a hablar de la gloria del Señor, aun cuando estaba experimentando esta gran tristeza. El pan de Dios siempre está en nuestra boca. Así debería ser siempre nuestra alabanza. Dios siempre nos ha provisto, Dios siempre nos ha dado, nos ha cuidado, nos ha sostenido. Así, de esa misma manera, nosotros deberíamos constantemente estar proclamando alabanza al nombre del Señor. Él nos ha colmado de bienes. Llenemos también de gratitud su trono. Y esto claramente no dejará lugar para que estemos pensando en murmuraciones, en quejas, en críticas, cuando nos enfocamos claramente a adorar al Señor en vez de quejarnos. Ahora, el salmista ya es viejo y por eso él dice: cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. El salmista claramente ha conocido la fidelidad de Dios a través de sus años de juventud y ahora le pide a Dios que continúe con esa fidelidad aún en su vejez y aún cuando su fuerza se acabe. Él sabía que la fuerza del hombre disminuye con la vejez, pero la fuerza de Dios no, porque Dios no envejece. Dios no se cansa como nosotros. Por eso en Isaías 40:30 dice: los jóvenes ¿cómo es? Caminan. Ya ustedes me hicieron perder. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿sí?, recibirán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la realidad del creyente, sea joven o sea viejo, porque aún los jóvenes se cansan y hoy día más. Hoy nacen cansados y viven para descansar. Pero bueno, el asunto es que el salmista ha visto esa fidelidad de Dios en su juventud y sabe que esa fidelidad de Dios estará permanente en su vejez. Como seres humanos nos cansamos. Viene la enfermedad, consecuencia del pecado, vienen los dolores, los malestares,
el cansancio físico, ya uno de 40 no puede hacer lo que hacía cuando tenía 30, uno de 50 no puede hacer lo que hacía uno cuando tenía 40, el de 60 no puede, y así hasta los 100. El asunto aquí es que hay gente, hermanos, que se le olvida eso. Y llegan a cierta edad y creen que pueden seguir viviendo como jovencitos. ¿No les ha pasado? ¿No los ha visto por ahí? Yo he visto esos que yo le puse el síndrome de la adolescencia tardía. Personas que llegan a los 40 y se visten con jean, camiseta y un peinado así todo fashion, ¿sí? Todo. Y creen que todavía son niños. Y, y hablan y todos así, todos. Se ven tan ridículos, hermanos. Sí, y las mujeres ni decir. Las mujeres que llegan a los 40 y entonces se acordaron de que podían ponerse minifalda y se maquillan y peinados ostentosos, se abren el escote y eso empiezan como que un cambio tan ridículo porque no tienen conciencia de que todo esto tiene que pasar y como están tan asustados de aquello que va a venir, de la realidad de la vejez y de la muerte obviamente, pues andan así no queriendo soltarlo, ¿no? Quieren tenerlo ahí amarrado al jovencito, a la jovencita, que no se les vaya y les sale el pata de gallina acá y se mandan a hacer botox y cirugía por acá y cirugía por allá. Gracias a Dios eso no pasa en la iglesia, que pensar de una mujer ir a ponerse siliconas ni nada de esa vaina, cosas que... porque es que a veces son los hombres, ¿no? Los hombres que le piden a la esposa, colóquese porque es que usted se está poniendo vieja y ahí que hágase una liposucción y vaya muestre pierna y póngase más busto y eso, bueno, eso evidencia la lujuria del hombre, ¿no? Y ahí podíamos quedarnos en tantas cosas que a veces ponen en evidencia nuestro corazón malévolo, perverso, lascivioso. Porque el hombre quiere satisfacerse a sí mismo. No piensa en cómo su vida en su juventud puede glorificar a Dios y en su vejez puede glorificar a Dios. De diferente manera, a través de diferentes medios, mecanismos diferentes. Nosotros debemos ser conscientes que nos estamos haciendo viejos y que eso es bueno. Es bueno. Una buena vejez con la sabiduría que el Señor concede, con el entendimiento de la verdad, con recurso de sabiduría para compartir con los jóvenes, para instruir al que viene tras de nosotros, para convertirnos en ejemplo de ellos. Pero hay hermanos que llegan a la vejez y toca que un joven les enseñe, porque el viejito todavía nada. Viejito todavía es terco, obstinado, cerrado, no acepta las cosas, es orgulloso, ¿no? Uno lucha con los abuelos cuando llegan abuelos a la iglesia, ¿no? Uy, Dios mío. Es más fácil un joven es más manejable, es enseñable, pero un abuelo se para en lo que dice y lo que cree y así es, así el mundo se le venga encima, así pase lo que pase, es como yo digo, pero es que la Biblia dice esto, no, yo aprendí así y así soy yo, y usted es creyente, sí, yo creo en Dios a mi manera, y se vuelven una piedrita en el zapato estos abuelos a veces, quieren hacer, y vaya dígale usted algo, Dios mío, eso mejor dicho es el fin del mundo porque usted no me respeta, usted que es más joven debería respetar, ahí sí exigen y demandan respeto. Esta clase de ancianos, como el salmista, que entiende que la vida está llena de épocas, de tiempos, de momentos. De hecho el profeta dice y pide al Señor, ayúdanos a discernir el tiempo y la sazón. Necesitamos sabiduría para discernir el tiempo. El joven necesita sabiduría para saber en qué momento está viviendo, qué experiencia está teniendo. Pero también el adulto y el abuelo y el de la tercera edad y la cuarta se alcanza. Pero tiene que aprender que cada momento en su vida es valioso y útil para el reino de Dios,
Porque si Dios lo tiene ahí, no es para que simplemente coma y duerma. Es porque hay un llamado especial de parte de Dios, y si le ha dado vida a Dios es para que cumpla con la tarea que le ha encomendado a todo creyente. ¿O para qué vivimos? Pablo lo dice: yo preferiría morirme, pero si me quedo con vida es para hablar de mi Señor, para darlo a conocer. Pero pareciera que eso se nos olvida cuando llegamos a viejos. Eso que lo hagan los muchachos. No. El salmista dice: yo reconozco que hay un momento donde mi fuerza se va a acabar. Mi fuerza no va a ser la misma. Aún ahí, Señor, no me desampares. Esto no es algo antinatural o impropio, que un hombre que ve venir la vejez sobre él ore pidiendo una gracia especial y una fuerza especial que le permita afrontar lo que no puede evitar y lo que no puede más que temer. Porque ¿quién puede ver las enfermedades de la vejez como algo que le sobrevino, sino con sentimientos de tristeza y de pesar? O sea, usted no se pone alegre porque, ay, estoy enfermo. No, usted se pone triste. Y cada vez que usted está más viejo, pues más enfermedades aparecen y pues usted está más triste. ¿Qué necesita para eso? Lo que dice el salmista: dame fuerzas, no me desampares. En medio de ese momento de tristeza, de reflexión, donde me estoy enfermando, donde me duele, donde me canso, donde no puedo hacer lo mismo que antes, dame fuerza para que yo pueda soportar eso y no blasfeme. Vea, la mamá de un pastor amigo mío, creyente toda la vida, una mujer creyente, llegó un tiempo antes de morir, que la enfermedad que tenía la hacía sufrir mucho. El dolor era muy fuerte. Y en esos momentos de dolor, ella maldecía. Y llegó un momento que tal fue el dolor que perdió la memoria, perdió la cordura, no recordaba quién era, quiénes eran sus hijos. Y tenía ciertas luces donde a la hora de volver decía: yo amo a mi Señor. Cada vez que volvía a la lucidez era mi Señor. Pero cuando usted la veía sufriendo y maldiciendo, usted dice, o sea, ¿cómo llega uno a juzgar eso? Una mujer creyente que en el momento del dolor empiece a insultar por el dolor que está experimentando. Por eso es que el salmista está diciendo aquí: Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas, porque esto que viene es difícil, es fuerte. Y necesito que me des la fuerza para continuar con lo que yo soy y con lo que yo he creído. Óigame aquí alguno que, ¿quién quiere ser anciano? Que usted le diga, ¿quiere ser anciano? Usted dice, sí. Si uno pudiera evitarse ese dolor, sobrepasarlo, evitarlo. Esa clase de cosas son las que nosotros debemos pensar y tratar de entender de por qué cuando una persona llega a esta edad debemos ser pacientes también con ellos. Debemos ser condescendientes con ellos. No les podemos exigir de la misma manera que se le exige a un joven o a un adulto. Pero sí tiene su rango de responsabilidad y que debe manejarse y dirigir su vida con relación a eso. Así que el salmista no solamente hablaba de la pérdida de esa fuerza física y mental, sino también de la posible pérdida de fortaleza espiritual. Porque si una persona que se enferma comienza, ¿será que el Señor sí? Imagínese un enfermo anciano que no tiene una sola, sino varias enfermedades. Pues eso empieza a afectar la fortaleza espiritual, nuestra fe, y por eso debe ser nutrida. Y no todos los creyentes se fortalecen en el Señor a medida que envejecen. En cambio se debilitan. Hay gente que no, es que ya no puedo leer, ya no veo. Y no, es que ya no puedo estudiar, ya no puedo. Hay un pastor amigo mío, tiene 54 años. Él siempre ha sufrido de artritis.
artritis degenerativa. Y en estos días le diagnosticaron Parkinson. Hermano, usted, yo no sé, pero uno en esta situación, donde uno quiere verdaderamente servir al Señor porque Él se ve que ama al Señor, ha servido al Señor por mucho tiempo y quiere seguir sirviendo al Señor, tener que decir no puedo servir más, tengo que hacerme a un lado porque no puedo. Ya es una enfermedad terminal. Pensemos, hermanos, en que nosotros que tenemos tal riqueza, las capacidades, la salud, sin importar la edad que tengamos, porque hay gente que llega viejos y llegan muy bien, una buena vejez, pero a veces la desperdiciamos en cosas que no valen la pena. La vida la pasamos como por vivir un día más y como por sobrellevar el día. Si nosotros recordamos por un momento a David, podemos ver cómo la Biblia está llena de ejemplos de personas que pecaron y que aún se apartaron en la vejez. David pecó contra Betsabé y su esposo Urías ya cuando sus años eran maduros. En el segundo libro de Samuel capítulo 11 se nos narra esto. Podemos pensar por ejemplo en Salomón, un hombre sabio y que al final de sus tiempos se encontró con la idolatría. La confianza del rey Asa en Dios en ese tiempo de vejez declinó bastante. En el segundo libro de Crónicas 16. Fíjese, hermanos, que estas frases del salmista tienen mucha relevancia, son muy importantes, porque nosotros, sin darnos cuenta, uno parpadea, hermano, y ya se encuentra en los 40 años. Y vuelve a parpadear y ya está en los 60. Así es la vida del hombre. Así que la solución es no parpadear. Ahora, el salmista dice, necesito de tu fuerza, porque estoy ya viejo, necesito de tu fortaleza, porque mis enemigos hablan de mí. Claro, ya uno en la vejez uno sabe, tiene experiencia de cuándo hablan de uno, quién hablan de uno, quién lo dice, todo eso ya uno sabe porque en la vejez uno está curtido de eso. Y el salmista sabía que los adversarios hablaban en contra de él, sabía que afirmaban que Dios lo había desamparado, que Dios lo había abandonado, que si Dios era si él era el Señor, que el Señor lo librara. Todos sus adversarios y sus adversidades le hacen pensar que ya Dios no está con él. Y eso es lo que están comentando sus enemigos. Y así, todo lo que está viviendo este hombre deja ver que Dios no está con él, pues ese es el momento preciso para atacarlo, porque Dios lo ha abandonado. Ahora, si nosotros pensamos en este pensamiento de la soledad y el abandono, pensamos en Jesús, pues Jesús supo lo que era que los hombres dijeran en su contra, Dios lo ha desamparado. Nuestro Señor sintió este momento en su vida y no es de extrañar que sus propios discípulos experimentemos esto mismo. Si esta exclamación fuera cierta, ciertamente sería un mal día para nosotros. Pero nosotros podemos decir gloria a Dios, porque esto no es una realidad. Nosotros no estamos solos. El enemigo dice, ustedes están solos, están abandonados. No, parece, pero no estamos solos. El Señor está aún con nosotros, versos 12 y 13. Ayúdame. ¿Cómo viene esa ayuda para David? Para el salmista. Esa ayuda viene cuando él ataca a los enemigos que están hablando en contra de él. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Con mis enemigos tan decididos, con estos enemigos que se describen
aquí que tienen esa determinación de atacar al salmista, pues claramente el salmista necesita la pronta ayuda de Dios y sentía como si esta ayuda se estuviera retrasando. En realidad, pareciera como que no apareciera ninguna ayuda. Y el salmista tenía que lidiar con el hecho de que a medida que avanzaban sus años, sus problemas no estaban desapareciendo. Es más, los problemas permanecían y aún crecían en la vida del salmista. Y claramente esto es una prueba importante para algunos creyentes. ¿A usted no le pasa eso? Que usted cree prueba superada. Y más está haciendo prueba superada cuando ya viene la otra. Y uno cree que ya ha salido de una y no, viene la otra, tranquilo, que ahí tiene en lista todavía bastantes. Porque nosotros estamos siendo perfeccionados, estamos siendo moldeados, ajustados a la imagen del Señor Jesucristo. El sufrimiento hace parte de nuestra vida. Es necesario que a través del sufrimiento lleguemos al reino de los cielos. Y entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos preocupamos? Estamos aquí para sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Nadie. Pero para eso estamos acá. Cuando vienen momentos de alegría, de disfrute, valorémoslos. Apreciémoslos porque eso es un pedacito de cielo que un día será eterno. Pero mientras estemos aquí, la realidad nuestra es que va a haber sufrimiento. Y el Señor Jesucristo lo dice: en el mundo tendréis aflicción. Ahora, debemos observar el agarre de fe aún más intenso en la segunda cláusula que el salmista dice. El salmista primero dice, oh Dios, y luego dice, Dios mío. Y esta es una gran súplica cuando nosotros nos aferramos a Dios con la fuerza personal con la que clamamos al Señor, con esa fe que clamamos al Señor. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Tú eres mío y me aferro a ti hasta que venga la respuesta, hasta que venga la ayuda, hasta que venga la salida a mi problema. ¿Cómo? Sean avergonzados y perezcan, sean cubiertos de vergüenza y de confusión. Obra desbaratando las artimañas y los argumentos de mis enemigos. Esta era la ayuda que pedía el salmista. Quería que Dios golpeara a sus adversarios con confusión y consumo, con desesperación, desaprobación, deshonra. El salmista no solamente quería derrotarlos, sino que también él quería desacreditarlos a ellos, para que la gente supiera quién en verdad tenía el respaldo de Dios. Un teólogo considera estas declaraciones como una profecía más que como una oración. Sean confundidos. Estas son denuncias proféticas. Que esto llegue a ser una realidad en la vida de estos hombres que se levantan en contra del propósito divino. Entramos a la segunda parte del Salmo. La segunda parte, que va del 14 al 24, es el aumento de la esperanza y la alabanza. Recuerden, el salmista es un anciano. Ha vivido toda su vida confiando en el Señor. Está experimentando un momento difícil donde sus adversarios se levantan y él pide a Dios que intervenga, derribando y acabando con sus enemigos, avergonzándolos y confundiéndolos. A partir de ahí, el salmista entra en una esperanza continua y fortaleza continua. Mas yo, dice él, mientras tú obras en mi favor, yo, dice él, esperaré siempre y te alabaré más y más. Ya sabemos, el salmista está en una crisis grande y dependía de la ayuda de Dios. Pero en este salmo no se desespera ni parece perder el sentido del favor de Dios. Por eso es que el Salmo 71 es una maravillosa combinación de problemas y alabanzas. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Esperaré liberación tras liberación, bendición tras bendición. Y en consecuencia, al yo esperar y tú liberar,
Al yo esperar y tú bendecir, en consecuencia te alabaré y te volveré a alabar y te volveré a alabar. Viene el problema, viene la solución de parte tuya, yo te alabo. Nuevamente el problema, la solución de parte tuya, yo te alabo. Siempre que hay un problema, viene la liberación. Siempre que hay liberación, hay alabanza a Dios de parte nuestra. Debe haber alabanza a Dios de parte nuestra. Así es como abundan las bendiciones. Así es como crece la vida del creyente. Así es como la dependencia y la fe del creyente se va formalizando y se va estableciendo. Pero hay creyentes que se les olvida agradecer. Se les olvida dar el reconocimiento debido a las obras que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios le ha sostenido, cómo Dios le ha guardado, cómo Dios le ha provisto, cómo Dios le ha librado de tantas cosas. Se les olvida y tenemos que ir a recordar. Tenemos que ir a pensar nuevamente en cómo Dios ha venido obrando a lo largo de los años para que hoy día estemos nosotros aquí. Para que hoy día nosotros podamos participar de las bendiciones que Él nos ha provisto. Hermano, cuando no pueda regocijarme en lo que tengo, esperaré con ansias lo que será mío y aún así me regocijaré. Esa es la vida del creyente. Te alabaré más y más. Voy a bendecir tu nombre más y más, aunque esté rodeado de todas las cosas que vienen sobre esta vida. Esta puede ser una forma de una esperanza agonizante. Es un hombre mayor. La muerte está a la puerta. Los enemigos rodeándolo. Está agonizando. La muerte le está golpeando a la puerta. Pero aún en medio de eso, él sigue confiando en el Señor y sigue alabando al Señor. No atenúa su alabanza. No decae su reconocimiento a Dios. No es por ser viejo que ya no hace las mismas cosas que hacía antes, en ese ánimo pronto de servir a Dios, de honrar el nombre del Señor, de glorificarlo, de darse por el Señor. Quizás no lo puede hacer de la misma manera que lo hacía antes, pero sí lo puede hacer. Pero es que a veces utilizamos la vejez como excusa. Así como muchos utilizan a los hijos como excusa. Ay, pastor, es que mis hijos a veces, yo llego tarde por mis hijos. Ay, pastor, es que yo no puedo ir porque es que mis hijos. Pues si usted no puede manejar hijos, pues ¿para qué los tiene entonces? Así como el que llega viejo. Ay, es que ya estoy viejo. Todos vamos a llegar a viejos. Y si nos toca llegar en silla de ruedas y podemos hacerlo, pues lleguemos. ¿O no? No. Hermanos, ese es el ciclo normal de la vida. ¿Por qué nos sorprendemos tanto de las cosas que son normales, naturales? ¿No les parece que eso es una realidad? Yo sé que es confrontante y desafiante y es duro. Y es duro, pero todos vamos para allá y el que no está ya en esa etapa de vejez, pues sepa que va a llegar. Y debemos prepararnos para eso, para que en ese tiempo de vejez podamos seguir glorificando el nombre del Señor y no convertirnos en una carga. Sí, porque, ay, no, ay, y con ese lamento como que, no, hermano, desde su humilde condición, rinda sus fuerzas al Señor y haga lo que esté a su alcance para hacer. El salmista dice, yo estoy viejo, pero mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Quizás yo no pueda irme ya a la guerra. Yo no voy a ir a comandar un ejército, allá pararme a pelear y a sacar espada, porque ya la espada puede pesar harto. Y el traje, la armadura, debe ser dura de llevar. Pero por lo menos me voy a sentar acá a proclamar la justicia de Dios. A hablar acerca de las verdades del Señor. A testificar de quién es Él. A contarles lo que Él ha hecho por mi vida. Lo que hizo por mí. Y cómo puede hacer eso mismo por cada uno de ustedes. El salmista sentía que todo el día era necesario, porque no sabía el número de la justicia y de la salvación de Dios, entender cómo yo soy un instrumento de Dios en cada etapa de mi vida. Va a hacer mi vida mucho más fructífera y mucho más con más sentido, con mayor valor. La que es una mamá con su hijo en casa, un papá con su hijo en casa,
Puede sentarse con sus hijos y proclamar la justicia con sus hijos, con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. La forma en que pueda hacerlo. El salmista dice, yo no sé el número de tu justicia, no puedo contarlo, pero voy a hablar hasta que el tiempo me dé de tu justicia. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, de todo lo que Dios ha hecho. El salmista claramente sabía que como Dios había obrado anteriormente, Él obraría en el futuro. Dios es capaz de hacer esto. Dios es poderoso para hacer esto. Dios todavía sigue salvando. Dios puede salvar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, a tu jefe. Dios puede salvarlo. Porque Dios es poderoso. Son los hechos poderosos del Señor. Él lo hizo en el pasado. Salvó a hombres corruptos, asesinos. Lo salvó. ¿Será que no puede salvar a tu hijo? Vamos a los poderosos hechos de Dios. Meditemos en lo que Dios ha hecho y cómo Dios hará también, porque Él sigue siendo el mismo. Él no se envejece, somos nosotros los que envejecemos, pero Él sigue siendo el mismo. El que va a la batalla contra sus enemigos espirituales debe ir confiado no en su propia fuerza, sino en la del Señor. No en su propia justicia, sino en la de su Redentor. Esta persona se compromete con la omnipotencia de su lado. Y como está comprometido con el omnipotente, no puede dejar de ser una persona victoriosa. Porque Dios está con nosotros. Yo hubiera dicho amén. Dios está contigo. Está con cada uno de nosotros a la hora de hablar, de enseñar, de compartir, de actuar, de vivir. Estemos jóvenes, seamos viejos, Dios sigue con nosotros. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. El salmista estaba interesado en hablar de la justicia de Dios, no de su propia justicia. La justicia del hombre no es digna de ser mencionada. Es mejor esconder los trapos de inmundicia. Ni hay ninguna justicia debajo del cielo ni de la tierra comparable a la justicia divina. Versos 17 y 18 nos habla de la fortaleza de Dios desde la juventud hasta la vejez. Me enseñaste desde mi juventud. A veces cuando uno habla con los jóvenes, hermanos, y uno trata de ser lo más claro posible a la hora de hablarles acerca de Cristo, de su verdad, de la necesidad que tienen como jóvenes. Y hermano, es duro. Es duro encontrarse con la apatía de los jóvenes, la soberbia, el orgullo. Ellos se creen todopoderosos. Nada los puede derribar, nada les puede hacer daño. Se las saben todas. Aquí el salmista dice, yo voy a mi juventud y me encuentro siendo enseñado por ti. Me enseñaste desde mi juventud. ¿Qué dicen los jóvenes? El joven dice, no, yo no necesito que me enseñe nadie. Yo tomo mis decisiones, yo sé lo que hago. Nadie me dice qué hacer. El salmista tuvo la fortuna de haber sido un seguidor de Dios y haber aprendido de Él desde su juventud. Era algo que lo beneficiaba en su vejez, donde aún declaraba las maravillas de Dios. Ser enseñado desde la juventud demuestra estabilidad y coherencia. No hay revuelo de una moda a otra, de una controversia a otra. En estos días, no recuerdo dónde estaba. Pues fuimos con Cecita a Monserrate. Y había un grupito de muchachos muy particular. Eran como 5 muchachos y una niña jovencita. No pasaban de 16, 17 años. Y estábamos caminando, subiendo Monserrate. Todos ellos con un corte, una moda que salió ahorita que es como un corte así medio crespo,
ampliacito y pintadas las puntas del cabello, hombres y mujeres con el mismo corte, y ellos se creían la última Coca-Cola del desierto y en Montserrat, y con su pinta y así, yo, ¡wow! Qué jóvenes tan diferentes. Porque es que sí, el joven pretende eso, ¿no? Ser diferente. Es tan diferentes y tan iguales. Sí, porque es que eso es lo que refleja. Yo quiero salir del molde que el mundo coloca, que el sistema coloca, que Dios coloca, porque quieren revelarse al molde que Dios establece. Y entonces procuran a través de esas actitudes que son más niñerías, tratar de como que impresionar, ¿sí? de llamar la atención. ¿Sabe qué eso que produce? O por lo menos me produce a mí tristeza. Y lo digo desde mi corazón porque yo era así. Yo de joven era un idiota, la verdad. Creía que me las sabía todas y me peinaba de una manera y me usaba no sé qué y tratando así como que, uy, el rebelde sin causa y no sé qué. Para impresionar y todo el asunto. Y cuando uno crece, dice, uy, no, si era muy ridículo, ¿no? Sí, entra uno en ese cuestionamiento. Pero en fin, cuando una persona es instruida, enseñada por Dios, uy, hermano, ahí un joven sí establece una identidad, un verdadero criterio de quién es él y qué hace en esta vida, cuál es su propósito en esta tierra. Es ahí, porque es delante de Dios donde nos encontramos con quiénes somos en realidad. Hay gente que llega vieja y todavía no sabe para qué está en esta tierra. Pero si un joven atiende desde su juventud lo que Dios tiene para decirle, esa vida de ese joven va a ser una vida muy valiosa. Se va a quitar de encima, y por tengo que vestirme así, y tengo que peinarme así, y tengo que hablar no sé cómo, y tengo que encajar en cierto grupo, y este grupo lo rechazo y no sé qué. No va a entrar en esos dilemas necios, sino que va a entender el valor de ser identificado como lo que es. Si alguien sabe lo que somos, es Dios. Y cuando Dios nos instruye a nosotros mismos acerca de lo que nosotros somos, encontramos realización verdadera. Lo que somos, nos realizamos verdaderamente. Yo viví 19 años sin conocer al Señor. A mis 19 años, siendo aún muy joven, conocí al Señor y fue algo como un clic, ¿sí? Algo que el chip cambió y las cosas son diferentes. Aunque seguía siendo inmaduro y seguía con actitudes de joven, pero había algo que era diferente. Había una razón, una motivación, algo que me hacía ir por encima de todo lo que la propuesta de este mundo establecía. Eso lo entendía yo de esa manera. Ahí es donde uno dice, sí soy verdaderamente diferente. Ahí es donde uno dice, sí soy algo que el mundo no es, que la mayoría de la gente no es. Y eso llega por la instrucción de parte de Dios mismo. Me has enseñado desde mi juventud, lo que implica que Dios, desde la juventud hasta el momento de vejez, sigue enseñándole a este hombre. Es decir, que no fue un tiempo en la juventud donde él aprendió todo, sino que ya siendo viejo, todavía Dios sigue enseñándole. Dios sigue enseñándonos a nosotros. Llevemos 15, 20, 30, 40 años caminando en la fe, sigue el Señor enseñándonos. El alumno no había buscado otra escuela, ni el maestro había rechazado a su alumno. Este anciano, desde joven, empezó a ser enseñado por Dios y ahí seguía. Tiempo después, aún en la vejez, dice él, y las canas, oh Dios, aún ya siendo quizás mis últimos días sobre esta tierra, sigo aprendiendo del Señor.
Por lo tanto, dice el salmista, no me desampares. No me desampares. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué razón? Porque hay gente que no quiere morir simplemente, ¿por qué? Porque, ay, es que no he conseguido mi casa, ay, no he conseguido el carro, ay, no me he realizado como mujer, ay, no sé qué. Pero el salmista tiene algo claro, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Ahí tiene un sentido la vida. Porque esto es hacer tesoros en el cielo. Él oraba por la presencia continua de Dios para que pudiera anunciar el poder de Dios a la posteridad, a su descendencia, a los que vienen tras de él. No hay nada más calculado para mantener joven el corazón de los mayores que estar al lado de los jóvenes, simpatizar con sus ambiciones, animar sus esfuerzos, fortalecer su valor, contando las historias de la fuerza de Dios, las experiencias de su poder. Pero a uno se sienta con un anciano uno y ¿de qué le habla? Bobadas. Pero se supone que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que sabe de la vida. Y no, me siento a hablar con él y hablar bobadas. Y pues de ahí que los jóvenes actúen como actúan. Pues si los ancianos no maduraron, no crecieron, no llevaron ese pensamiento a la maduración, pues no tienen nada que decir. Y ahí donde nosotros, jóvenes y medianamente jóvenes, debemos instruirnos en la verdad del Evangelio, en el conocimiento de Dios, para que aquellos que vienen tras de nosotros podamos brindarles algo. Podamos vaciar sobre ellos el recurso que nosotros tenemos. Porque eso es nada más que eso. Uno recibe de aquí y de aquí da. Pero si no hay de dónde recibir, pues la generación que sigue es una generación vacía. Una generación sin conocimiento, sin entendimiento, sin madurez. En estos días veíamos una película que llamaba la atención porque una mujer, un hogar de estos de nuevos hogares donde el hombre es el padre de casa y la mujer es quien trabaja. Y la mujer quien trabajaba decía, ya no hay hombres que carguen un pañuelo, ya no hay hombres que se vistan de manera como hombres. No los hay. Y por eso a las mujeres, la generación pasada se les motivó, tú puedes sola, eres, mejor dicho, y entonces la mujer se creció sin la necesidad de un hombre, y el hombre pues dejó de ser hombre. Y hoy nos encontramos con pseudo hombres que no sirven ni para un caldo. No trabajan, no son responsables, son dejados, le dejan la responsabilidad a la mujer. Quieren vivir como si fueran solteros. Ese es el resultado de una generación sin conocimiento. Una generación, como dice el tiempo de Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor. Pero eso es culpa de la generación anterior. De no proclamar, de no hablar acerca del Señor, que era la preocupación del salmista. Déjame vivir, pero quiero vivir para que anuncie tu poder a la posteridad. ¿Para qué queremos vivir? Si no vamos a vivir para anunciar el nombre del Señor, entonces mejor que muramos de una vez y ya. Hay como regañón hoy, ¿no? Pero hay que ser reflexivos en esto. Porque es nuestra responsabilidad. La generación que está en nuestra época es una generación que no quiere tener hijos, que no quiere responsabilidades, que no quiere compromisos, que no quiere nada. Quieren satisfacerse a sí mismos, comprarse ricos, tener todos de manera sencilla, fácil, sin tener que esforzarse demasiado. No hay nada más lamentable o más hermoso que la vejez. Depende cómo la abordes.
Depende cómo te prepares para eso. Es lamentable cuando su pesimismo enfría los ardores de la juventud, pero es hermoso cuando su testimonio estimula las visiones e inspira el heroísmo de los jóvenes. A todos los que han de venir, a todas las generaciones venideras, a quienes dejaré un monumento duradero de este glorioso ejemplo de suficiencia total. El salmista deja este salmo. Esto quiero dejarle. Quiero dejarles la grandeza del nombre de mi Señor a la posteridad. Y fíjese, tanto tiempo después, todavía este salmo nos habla. ¿Cumplió su cometido el salmista? Sí. No cumplió. De hecho, eso mismo hace el apóstol Pedro. Él dice, yo quiero que antes de mi partida dejarles algo para que ustedes no olviden quién es el Señor. Y deja el Evangelio de Marcos y sus 2 cartas. ¿Qué estamos dejando nosotros? Que la vida, qué pereza vivir, que la vida no tiene sentido, que no hay que luchar por lo que se quiere, que no hay que esforzarse. Verso 19 al 21, volver a la vida por el Dios que hace grandes cosas. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. El salmista considera la grandeza de Dios, primero, en que su justicia será de un orden diferente a la de los hombres, muy superior, excelso a la de los hombres. Y luego, en que Dios es el que ha hecho grandes cosas, más allá de lo que los hombres pueden hacer. La inmensa justicia y el poder de Dios le hacían la pregunta, oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Dios? Solo es quien puede parecerse a Él. Él es eterno. Solamente Él puede ser como Él. Solamente Dios puede ser Dios. No puede haber uno antes ni habrá otro después de Él. Él es el único, es inefable, eterno, ilimitado, incomparable, incompartible, incomprensible. Todo esto es Dios, cuya esencia está oculta a todas las inteligencias creadas y cuyos consejos no pueden ser sondeados por ninguna criatura que incluso su propia mano pueda formar. ¿Quién como tú? Es una pregunta que excita y lleva al asombro, a la maravilla de quién es Él, de quién es digno de alabanza, de quién es digno de adoración. Aún los mismos ángeles lo alaban. ¿Quién como tú, Señor? Tú, que me has hecho ver angustias y males. Impresionante esto, hermano. Volverás a darme vida. El salmista entiende que todas estas cosas están en las manos de Dios, que si él ha sufrido es porque Dios así lo ha querido. Y que si alguien puede sacarlo de ahí, pues es el Dios que le puso esas angustias y males encima. Nunca, hermano, nunca dudes de Dios. Nunca digas que Él te ha abandonado o te ha olvidado. Nunca pienses que Dios es indolente, porque Él nos volverá a dar vida. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aquí más que una oración, era una proclamación de confianza. Aunque era mayor en años, todavía esperaba que Dios aumentara su grandeza y continuara consolándolo. Aumentarás mi grandeza. La idea es que a medida que pasaban los años, el salmista vería más y más de las grandezas de Dios, de las grandes cosas de Dios, de lo que Dios hace. Y la palabra grandeza alude a grandes cosas o a cosas mayores, a actos de salvación del Dios del pacto, a cómo Dios llevaría no solamente una salvación temporal y terrena, sino una salvación eterna y gloriosa. Harás cosas mayores que esta. Y concluye el salmo, la música de la alabanza. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Cantaré a ti con arpa, oh Santo de Israel. El salmista promete alabar a Dios no solo con su voz, sino también con los instrumentos musicales. Sería un canto que celebra a Dios por lo que Él ha hecho, por su verdad y por quien es Él, el Santo de Israel.
El salmista estaba preocupado por celebrar adecuadamente la persona y la obra de Dios. Celebrarlo bien, con melodía, con instrumento, con voces, con afectos, todo en perfecta concordancia. Es el deber y el deleite de la iglesia militante que cuando se emplea como iglesia debe ofrecer la mejor semejanza de la iglesia triunfante, alabando y glorificando el nombre del Señor, no con pereza ni con sueño, sino con todo el corazón glorificando el nombre del Señor, oh Santo de Israel. Y un teólogo señala que este título, Santo de Israel, para Dios es poco común fuera del libro de Isaías, y que describe a Dios como alguien en quien la luz inasequible y el amor del pacto se encuentran. La luz y el amor se encuentran en el Dios Santo de Israel, donde no se puede penetrar, donde no se puede entrar, porque es la santidad de Dios manifiesta. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Sus labios y alma ya fueron entregados para alabar a Dios en cánticos. Y Él ahora añade: ya estoy alabando con instrumentos, pero ahora te voy a alabar con mi lengua para hablar tu justicia. Especialmente cuando fue vista en triunfo sobre los enemigos que venían contra Él, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Esto se conoce como reivindicación, no venganza, y esto será parte del gozo en el cielo. Es la manera en que Dios traerá sobre su iglesia la reivindicación de lo que ellos vivieron sobre esta tierra. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Esa es la reivindicación. Cuando la iglesia es atacada, desmeritada, golpeada, humillada, Dios, cuando venga a traer salvación, producirá en nosotros una nueva vida en la cual nosotros estaremos sobre todas las cosas. Y damos gracias al Señor por eso, mis hermanos. Padre, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque nos has dado tanto, porque aun cuando los años siguen pasando, aun cuando nuestra vida sigue corriendo, sabemos que tú, como has sido fiel, seguirás siendo fiel, Señor. Como tú nos has ayudado y sostenido en cada etapa de nuestra vida, concediéndonos sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento. Como tú nos has enseñado todas las cosas, lo seguirás haciendo, aun cuando lleguemos a la vejez. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de tal responsabilidad, de tal compromiso. Y aun cuando nuestras fuerzas falten, Señor, aun cuando no podamos hacer lo que antes hacíamos, lo que alcancemos a hacer, Señor, siempre esté dirigido para darte gloria y honra. Perdónanos, porque muchas veces, Señor, perdemos de vista el propósito al cual tú nos has llamado. Nos distraemos con tanta facilidad a la hora de pensar en que la vida se está yendo y que debemos aprovecharla de una manera en la cual tú no nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada siempre esté dirigida hacia ti, enfocados en ti, Señor, para que sea que vivamos o sea que muramos, recordemos que tuyos somos. Gracias, Señor. En Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.